Dziękuję. Pani poseł Senra. Señor Senra. Gracias, presidente. Muchas gracias también al señor Dorman por habernos presentado ya el borrador. Yo, tal y como nos pidió, no voy a entrar en el contenido de su propuesta, sino centrarme en las preguntas y a la comisión, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que tengo que decir es que cuando estaba escuchando nuevamente a la comisión he tenido un poco la sensación de que su planteamiento es un insulto a la inteligencia. Es un poco fuerte, pero voy a decir por qué. Porque seguimos día tras día hablando sin hacer absolutamente ninguna propuesta para poner una solución real al problema de fondo que tenemos aquí. Y el problema de fondo que tenemos aquí es la supervivencia de miles de familias campesinas en la Unión Europea. Y cada propuesta que trae aquí esta comisión es más de lo mismo, es seguir aportando precariedad para los agricultores y agricultoras, seguir permitiendo el avance de una política industrial tremendamente contaminante, diciéndonos todo lo contrario, que vamos a poner grandes soluciones para contribuir a paliar el cambio climático. Bueno, a mí me parece que la Comisión debe analizar en profundidad las consecuencias de la PAC, porque aquí hablamos todo el mundo de la dificultad de que no hay relevo generacional, de que queremos resolver los problemas de la renta de los agricultores y agricultoras. Y al final eso no lo ligamos a las consecuencias de la política agraria que se ha venido aplicando. Entonces, ¿quién es el responsable de lo que nos está pasando? Explíquenlo, por favor, explíquenlo, porque si la PAC no tiene absolutamente nada que ver, ¿quién ha gobernado entonces? ¿Qué política quién ha hecho o quién ha elaborado la política que nos ha conducido a esta situación? Y otra pregunta que quiero hacerles. En cuanto a la sobreproducción y en cuanto a las dificultades para el campesinado, ¿han aprendido algo ustedes de la última medida estrella, que ha sido la reducción voluntaria de la producción de leche, cuando estos días mismos en el encuentro de diálogo civil que ustedes tienen, que la Comisión tiene, se ha reconocido una sobreproducción de leche impresionante en algunos Estados miembros? ¿Dónde está? ¿Qué eficacia ha tenido ese dinero público que ustedes nos han intentado convencer que iba a ser la solución de la sobreproducción? ¿Dónde está la eficacia? ¿No será mejor hablar de regulación de la producción y del mercado? ¿No será mejor volver a hablar de situar los precios de los que perciben los campesinos y campesinas en el centro de la PAC? ¿No será mejor hablar de un modelo de agricultura no contaminante y que genere alimentos sanos y de calidad de verdad? ¿No será mejor empezar a hablar de todo eso y que dejen de seguir engañando al contribuyente, engañándonos a la sociedad con una política agraria que en el fondo lo único que hace es seguir concentrando el dinero público y la riqueza cada vez en menos manos? ¿No creen que un cambio real sería la solución para la sociedad y para el campesinado? Dejen ya de engañarnos, por favor. Estamos un poco hartos. Y la que habla está harta desde el año 94 de que sigan utilizando todo aquello que la sociedad quiere cambiar para disfrazar unas alternativas que van en el sentido contrario. Por favor, dejen de engañarnos. Ya está bien. Gracias. Pani poseł, prawie w całości. Vamos a ver, casi en su totalidad estoy de acuerdo con los que nos decía usted, señora Senra, exceptuando este último comentario donde decía que quieren engañar a los agricultores. No sé, de esa intención creo que estamos todavía muy lejos. Sobre todo es verdad que nosotros tenemos un contacto directo con los campesinos, con los agricultores, les servimos, pero en la primera parte de su intervención yo además añadiría lo siguiente. Es como, sobre todo en las pequeñas explotaciones,
en gran medida estaban separadas de la ecologización y habría que ver con qué instrumentos los sumamos al proceso, porque estamos hablando en este caso de varios millones de pequeñas explotaciones. Y teniendo presente que estamos hablando de varios millones y que no han pasado por esa escuela de la ecologización, en ese momento pues hay que ver cómo responder a un reto tan importante como este. Señor Weitz.